Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Bienvenidos a esta séptima sesión de la cuarta jornada de médico general. El día de hoy tocaremos temas relacionados con urología. Para ello hemos invitado dos ponentes de primer nivel. En primer lugar tenemos la primera ponencia que se titula Vejiga hiperactiva, que está a cargo del doctor Manuel Delgado. El doctor Delgado es urólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara, es coordinador de la sección de piso pélvico de la Sociedad Peruana de Urología, es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico, además coordinador de piso pélvico y urología de la Clínica Internacional, profesor de profesor de urología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y además amigo mío de hace muchos años. Trabajamos juntos en el Hospital Naval y es un gusto tenerte esta noche con nosotros, Manuel. Bienvenido. Muchas gracias, Omar. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por la invitación a tu persona, a Química Suiza, y a todos los presentes. Estamos dejando tiempo de trabajo, tiempo de nuestras familias para ofrecerles lo mejor en actualización, en este caso, con el tema de vejiga hiperactiva. Vamos a compartir pantalla en este momento. ¿Me pueden ver? ¿Logran ver Ya se ve todo. También, te vemos así también, Manuel. Perfecto, ok, listo. Bien, vamos a empezar. Bien, ¿por qué la vejiga hiperactiva como un tema para urología? Básicamente por su alta prevalencia actualmente en Latinoamérica y en el mundo. Vamos a hablar en este momento sobre el tratamiento de primera y segunda línea de vejiga hiperactiva. Para eso primero tenemos que definir qué cosa es la vejiga hiperactiva. Luego hablaremos de la prevalencia y luego hablaremos del manejo de primera y segunda línea según las guías clínicas americanas. La definición de la vejiga hiperactiva es un síndrome clínico caracterizado por frecuencia urinaria más de 8 veces al día, urgencia miccional, que puede estar con o sin incontinencia, y nocturia, que es micción más de una vez por la noche, en ausencia obviamente de patología local o metabólica. Es básicamente un síndrome clínico de urgencia, frecuencia y nocturia. Cuando hay incontinencia se denomina incontinencia urinaria de urgencia. ¿Y por qué es importante conocer la vejiga hiperactiva? Por su alta prevalencia. Hace 8 años, el profesor Truzzi hizo un estudio y encontró que en Argentina, por ejemplo, había una prevalencia de 23% de vejiga hiperactiva. En Venezuela 21%, en Brasil 19%, y el último estudio de Latinoamérica fue hecho en Colombia por Mauricio Plata y colaboradores. Hicieron una encuesta de más de 1000 personas y encontraron que la incontinencia de urgencia tenía 15%, incontinencia de esfuerzo 8%, incontinencia mixta 7%, pero la prevalencia de vejiga hiperactiva para Colombia fue 32%. Un número definitivamente elevado. ¿Y cómo estamos en el mundo? Pues en el mundo, el último estudio grande fue realizado en Egipto, también en el año 2019, antes de la pandemia, 3.600 encuestados, ¿ok? Y el porcentaje de prevalencia fue similar, fue 30%, de los cuales se encontró incontinencia urinaria en el 21% de casos. Pero ¿qué cosa más encontró este estudio? Encontró que los individuos, las personas con incontinencia de urgencia, mixta, de esfuerzo, vejiga hiperactiva, tomaron medicina recetada solo en un 12% de casos. O sea, 12% de estos pacientes estaban tomando alguna medicina. Y solo el 23% habían consultado a un especialista sobre acerca de sus signos y síntomas. Y algo similar ocurrió en un estudio español hace 10 años aproximadamente. Es decir, es una enfermedad subdiagnosticada y subtratada. ¿Ok? Por ende, hay ahí la importancia de que todos conozcamos, no solo los especialistas, sino los médicos generales, conozcamos la vejiga hiperactiva. Bien, vayamos entonces al manejo de hecho ya el diagnóstico. El diagnóstico, ojo, es clínico. La ICS, la Sociedad Internacional de Continencia, recomendó que el diagnóstico fuera clínico. Obviamente, tenemos que descartar una infección urinaria, descartar pólipos, tumores, hay que descartar obviamente también embarazo en algunas damas, y hay que descartar CIS en algunos casos,
Es decir, enfermedades también metabólicas como la diabetes. Recordad que en la diabetes, en los primeros años hay una hiperactividad vesical, pero es fisiológica debido a la diabetes propiamente dicha. Entonces, definitivamente tenemos que hacer siempre una historia clínica, evaluación de los síntomas del tracto urinario inferior, ver si esta paciente está ingiriendo mucho líquido o no. Ahora con el tema del aumento de ingesta de líquidos, hay gente que toma más de 2, 3 o 4 litros de agua y obviamente esto va a conllevar una polaquiuria. Siempre hay que recomendar que los pacientes con diagnóstico de vejiga hiperactiva solo deberían tomar máximo 1,5 litros de agua al día, ¿no? Hacer también un examen de análisis de orina y evaluar también con una ecografía vesical el residuo postmiccional, porque puede ser que esta paciente tenga un residuo postmiccional elevado. Para el diagnóstico de vejiga hiperactiva también nosotros recomendamos el diario miccional, que es básicamente un registro de la ingesta de líquido durante 3 días y el registro de la eliminación de la orina durante 3 días. Y esto básicamente es para ver también capacidad funcional y aumento o no de ingesta de líquidos por parte de los pacientes. Estudios más avanzados como la cistoscopía o la urodinamia deben ser solo recomendados por el especialista, es decir, por el urólogo. Pues bien, vamos a ver entonces qué cosa es tratamiento de primera línea, qué cosa es tratamiento de segunda línea. Tratamiento de primera línea no es sino terapia conductual, entrenamiento vesical, rehabilitación de piso pélvico, régimen higiénico dietético, y vamos a tocar estos puntos uno por uno. Para todos es muy fácil, para todos los pacientes, es muy fácil ir a la consulta nuestra, sea médico general o sea especialista, le hacemos el diagnóstico de la vejiga hiperactiva, por ejemplo, y siempre nos piden la mejor pastilla o la mejor cirugía. Pero pocos son los que preguntan sobre el cambio de estilo de vida. Y esa es una enfermedad, como muchas de las enfermedades de la medicina, en las cuales el cambio de estilo de vida es muy importante. Como primera línea, terapia conductual, tenemos que ofrecer entrenamiento vesical. Es importante que el paciente controle su vejiga y no la vejiga controle al paciente. Hay que ofrecer estrategias del control de la vejiga, hay que ofrecer entrenamientos de músculo de piso pélvico y esto puede ser apoyado por una fisioterapista de piso pélvico. Existen ya en el Perú rehabilitadoras de piso pélvico que solo se dedican a hacer fisioterapia de piso pélvico, que es una subespecialidad de la fisioterapia que la verdad, da muy, muy buenos resultados con nuestros pacientes que adolecen patologías de piso pélvico. Y hay que controlar también el manejo de líquidos. Como dije al inicio, hay pacientes que suelen tomar muchísima cantidad de agua al día y obviamente esto va a conllevar una polaquiuria y una nocturia. Las terapias conductuales también podrían ser combinadas con las medicinas, ¿no? Con el manejo farmacológico. ¿Qué significa entrenamiento vesical? Significa básicamente quitar malos hábitos y aprender buenos hábitos, devolviendo al paciente el control de la vejiga. Siempre es importante el diario miccional. Abajo tiene un ejemplo del diario miccional. También es importante enseñarles al paciente a contraer y relajar los músculos de piso pélvico, los famosos ejercicios de Kegel que creo que todos conocemos. También es importante enseñarles las maniobras de distracción, cambios de posición o presión al perine. Es importante también a veces enseñarle a los pacientes que uno pueda hacer los ejercicios. Siempre preguntan, doctor, ¿y cuántas veces contraigo los músculos del piso pélvico? Se recomienda de 15 a 20 veces mañana, tarde y noche, es decir, 3 veces al día. ¿Ok? La idea es fortalecer los músculos del abdomen, pero también los músculos del piso pélvico. La verdad, es muy fácil enseñarles, pero a veces el paciente no entiende bien el mensaje. Por eso es que personalmente siempre yo trabajo y recomendamos a todos los colegas que trabajen de la mano de una fisioterapista. ¿Por qué? Porque las fisioterapistas sí toman el tiempo, hacen con ejemplos, inclusive ellos hacen tacto vaginal para de verdad controlar si de verdad están haciendo bien el ejercicio de piso pélvico. Normalmente para el ejercicio de piso pélvico, que el paciente puja y piensa que ya está haciendo un Kegel. Lo que es el Kegel, lo correcto es básicamente contraer la musculatura vaginal. Entonces ellas hacen tacto vaginal y dirigen este paciente para que realmente haga el ejercicio correctamente. ¿Beber demasiado líquido puede causar sensación de urgencia? Obviamente, si tú consumes más de 2, 3 o 4 litros de agua, vas a tener una urgencia porque vas a llenar vejiga más rápido y provoca, obviamente, más idas al baño.
¿Qué cosa hay que evitar? Pues hay que evitar los agentes irritantes vesicales, urinarios bajos, como por ejemplo el alcohol, el tabaco, la cafeína, la teína, el chocolate, las bebidas energizantes que producen también mucha poliacuria y urgencia miccional, algunos alimentos y bebidas en base a tomate, frutas, jugos cítricos, los picantes, los ajíes, que son irritantes vesicales urinarios bajos, y también algunos edulzantes artificiales. Y siempre hay que evitar beber líquidos 2 horas antes de dormir. Y eso es algo muy importante. Todos los que hacemos urología funcional y urología femenina, tenemos que hacer esta pregunta. Hoy día en la consulta, un paciente me decía, yo tomo de noche 1 litro de agua porque me da mucha sed y la verdad no sé por qué orino 4 veces en la noche. La recomendación es, usted 2 horas antes de dormir no puede tomar agua. El agua se toma de día, no se toma de noche. Bien, entonces, cuando ya tenemos el manejo conservador de primera línea, el siguiente paso es tratamiento de segunda línea, tratamiento farmacológico. Pero la idea tampoco no es llenar al paciente de medicamentos. No, la idea es hacer una combinación del manejo conservador con algún manejo farmacológico, independientemente de la comorbilidad de cada paciente. Cada paciente trae hipertensión, diabetes, todos los pacientes no son iguales y es deber nuestro ofrecer el mejor medicamento para cada paciente. ¿Cuánto tiempo se le va a dar de chance al manejo conservador de la vejiga hiperactiva? Aproximadamente 4 a 8 semanas. Pero también se puede hacer combinado con la farmacoterapia. Y para esto tenemos 2 tipos de medicamentos. Uno son los antimuscarínicos uroselectivos y los otros son los beta-3 agonistas. Es decir, tenemos 2 tipos de medicamentos diferentes, con diferentes mecanismos de acción que van a llevar muy buenos resultados para el control de la vejiga hiperactiva. Pero, ¿en qué se diferencian estos? En verde estamos viendo al mecanismo de acción del beta-3 agonistas. Básicamente lo que ellos hacen son agonistas de los receptores beta-3. Y estos receptores están ubicados en toda la vejiga, pero sobre todo en la cúpula y menos densos en el trígono. Lo que hace el beta-3 agonista es básicamente produce más relajación del fondo y produce más aumento de la capacidad funcional, la de la capacidad sistométrica máxima de la paciente. ¿Y cómo funciona, cómo trabaja, cuál es el mecanismo de acción de los antimuscarínicos? Básicamente en bloquear los receptores muscarínicos M2 y M3 y estos se ubican básicamente en el cuerpo de la vejiga, pero sobre todo en el trígono y en el cuello. Y su mecanismo de acción es básicamente inhibir las contracciones involuntarias de la vejiga. Contracciones involuntarias que son las responsables de las idas, frecuencias y urgencias miccionales en nuestras pacientes, sean hombres o mujeres. Y es por eso que este diferente mecanismo de acción hace también que en los últimos años se están haciendo estudios en los cuales se hace terapia combinada, vale decir, estamos dando también, en casos de vejiga hiperactiva moderadas a severas, se puede dar, aparte de un anticolinérgico, se puede agregar un beta-3 agonista en casos muy bien seleccionados. Eso se llama terapia combinada, 2 fármacos en pacientes bien seleccionados. Entonces, acá viene el resumen. Antimuscarínico disminuye contracciones involuntarias de la vejiga y los agonistas 3 aumentan la relajación de la vejiga en el fondo vesical. Mecanismos de acción que son sinérgicos. Se pueden unir, combinar estos medicamentos sin ningún problema. ¿Quiénes aparecieron primero? Pues los muscarínicos, allá por los años 70, la oxybutinina fue el primero que apareció, luego en los 90 aparece la tolterodina y el trospio no hay en el Perú, y en los años 2000 aparece ya la tolterodina de liberación prolongada, la solifenacina y la fesoterodina. ¿Todos los antimuscarínicos son iguales? ¿Son eficaces? Sí, son eficaces, básicamente tienen la misma eficacia todos los antimuscarínicos, en lo que sí se diferencia son los efectos secundarios. Los antimuscarínicos no se pueden dar en pacientes con glaucoma o con estreñimiento severo o con trastornos del vaciado gástrico. Entonces, ¿cuál es el que menos efectos secundarios tienes? Y acá tenemos los últimos antimuscarínicos de última generación, como por ejemplo solifenacina, que es uno de los últimos y que va muy bien de liberación prolongada. Lamentablemente, la oxybutinina es la que más efectos secundarios provoca, boca seca y estreñimiento, de lejos produce más efectos secundarios y también trastornos del sensorio en los pacientes ancianos o frágiles, como le denominan los americanos. La oxybutinina tampoco no se puede dar por mucho tiempo porque provoca también trastornos mentales, sobre
en los pacientes ancianos. También puede producir visión borrosa en pacientes con ojo seco, síndrome de Sjögren. Tampoco no se puede recetar antimuscarínicos, pero sobre todo la oxybutina, que lamentablemente tiene efectos secundarios más frecuentes. Y de hecho, hay un problema con la adhesión o la adherencia de la oxybutinina. Pues en un estudio ya del año 97, imagínense, el 82% de los pacientes descontinuaron el tratamiento y básicamente por la boca seca o por el estreñimiento. De hecho, también hay comparaciones en la selectividad y obviamente la tolterodina comparando con oxybutinina. Definitivamente la tolterodina tiene más uroselectividad que oxybutinina. Luego, si comparamos solifenacina con tolterodina, se demostró que la solifenacina tiene menos incidencia de boca seca que tolterodina. Y cuando hablamos del sistema nervioso central, acá sí tenemos que trazar una raya diferenciando algunos fármacos como oxybutinina y tolterodina, que tienen un alto riesgo para efectos sobre el sistema nervioso central, y menor riesgo para sistema nervioso central, básicamente solifenacina, darifenacina, trospium y fesotrodina. ¿Qué cosa tenemos en el Perú? En el Perú tenemos oxybutinina, tolterodina y también tenemos solifenacina. Esas tres moléculas las tenemos presentes acá, de los antimuscarínicos. Pues bien, pasemos ahora a los beta-3 agonistas para vejiga hiperactiva. Existen tres moléculas: mirabegrón, vibegrón y solabegrón. ¿Qué cosa tenemos en el Perú? Pues tenemos el mirabegrón, que es el más estudiado a nivel global. Hay estudios de muy largo plazo, de muy alta cantidad de número de pacientes, estudios inclusive en fase 3, en los cuales 88% logran completar el tratamiento con mirabegrón, es decir, su adherencia es mucho mayor que los antimuscarínicos, y esto es porque no tienen problemas con la boca seca, estreñimiento. Está demostrado que aumentan el volumen miccional por el mecanismo de acción que antes les mencioné y que reducen la urgencia miccional por el mismo motivo. A su vez, reducen los episodios de incontinencia en cada 24 horas y reducen la frecuencia miccional cada 24 horas. Todos estos son estudios de hace menos de 7 u 8 años. Pues también es verdad que el mirabegrón es un fármaco muy bien tolerado y la tasa de abandono es baja. Hay diferentes estudios en los cuales se demostró que menos del 5 o 6% de casos de abandono de tratamiento para mirabegrón, lo cual es una gran diferencia en general con los antimuscarínicos. Pero no está libre mirabegrón también de efectos secundarios. De ellos, los más frecuentes son la taquicardia y en algunos casos la hipertensión cuando no está bien controlada. Y eso es algo muy importante. ¿Cuál es la incidencia de taquicardia con mirabegrón? Pues la verdad, menos del 1%. No hay muchos efectos secundarios en realidad. Acá, por ejemplo, dicen menos del 2%. Si ustedes evalúan taquicardia, sale 1% en la flecha azul. Y tolterodina, por ejemplo, 3%. De hecho, acá favorece para mirabegrón de 50 miligramos. La presentación de mirabegrón en el Perú es de 25 y 50 miligramos. Sin embargo, en adultos lo que más se usa es 50 miligramos. Y la gran mayoría de estudios hablan más de mirabegrón de 50 miligramos. Boca seca, obviamente, 2% el promedio para mirabegrón y 8% para tolterodina. Y en la adherencia también, en la adherencia obviamente va a favor siempre beta-3 por agonistas porque no tienen tanta incidencia en las glándulas salivales ni en el colon. Y mirabegrón también tiene una mediana más alta de días en el tratamiento a comparación con la oxybutinina, con la tolterodina. Su mediana es de 221 días, ¿no? A diferencia del resto de fármacos, que es aproximadamente 100 días, 108 días de los anticolinérgicos. La persistencia es más alta tanto para pacientes nuevos como para tratados previamente, y eso es importante porque supera de largo a todos los antimuscarínicos. Y también se hicieron ya estudios, como yo les decía, en la terapia combinada, es decir, se compara la monoterapia con antimuscarínicos versus la combinación. Y acá hay un estudio de hace pocos años, 3 años, en los cuales se concluyó que mirabegrón de 50 miligramos tiene una eficacia similar a la mayoría de los antimuscarínicos,
excepto solifenacina de 10 miligramos, que por lo general damos muy poco por los efectos secundarios, y a solifenacina 5 miligramos más miraverón. Definitivamente la combinación sí es superior cuando uno da monoterapia, sea con beta 3 o sea con antimuscarínico. Por eso es que hay muchos estudios que ya están dando muy buenos resultados en la terapia combinada. La terapia combinada consiste en mezclar en un solo cápsula comprimido solifenacina más miravegrón. Solifenacina de 5 miligramos y miravegrón de 50 miligramos. Obviamente, como hemos repetido varias veces, miravegrón tiene un riesgo menor de boca seca, riesgo menor de estreñimiento y de retención urinaria que otros tratamientos. Esos son los estudios que ya están en fase 2, fase 3, el estudio Synergy, el estudio Beside, en el cual la terapia combinada reduce significativamente los síntomas de urgencia severa con respecto a la monoterapia con antimuscarínicos. Pero ¿qué dicen las guías clínicas? Las guías clínicas, tanto americanas como europeas, definitivamente nos da libertad de elegir o un grupo de fármacos o el otro grupo de fármacos. No necesariamente tienes que empezar primero con antimuscarínico para luego rotar a beta 3. Depende mucho del especialista si de frente quiere empezar con beta 3 agonista o de frente quiere empezar con antimuscarínicos. ¿Ok? Entonces, el nivel de evidencia para miraverón es 1A, es alto comparado con placebo. ¿Ok? Los efectos adversos son similares inclusive a placebo. La evidencia es 1A. Y la recomendación es ofrecer o antimuscarínicos o miraverón en adultos con incontinencia de urgencia que han fallado el tratamiento conservador. La fuerza de la recomendación es fuerte. Entonces, como conclusiones, pues tenemos que decir que la terapia de segunda línea, es decir, la terapia farmacológica de la vejiga hiperactiva, pues puedes ofrecer o antimuscarínicos o beta 3. Siempre ofrecer fármacos de liberación prolongada. Y actualmente en el mercado ya todos los fármacos para vejiga hiperactiva ya son de liberación prolongada. Es muy raro que encontremos algún fármaco de liberación rápida. Por lo general ya no existen en el mercado. Recordar que los antimuscarínicos no se deben usar en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, a menos que el oftalmólogo lo autorice. Pero es bien difícil en la práctica, ningún oftalmólogo lo va a autorizar. En teoría, si un glaucoma está bien controlado, sí podría tomar antimuscarínico, pero en la práctica el paciente no se quiere arriesgar y el oftalmólogo tampoco. Y obviamente hay que usarlo con precaución en pacientes con alteraciones en el vaciado gástrico o historias de retención urinaria pasada. Si uno debe indicar o sabe indicar antimuscarínicos, pues tiene que aprender a manejar los efectos secundarios como la boca seca o el estreñimiento, y hay que tener mucha precaución en los pacientes ancianos, en los pacientes frágiles, porque hay un problema cognitivo que se puede deteriorar con mucho tiempo de administrado el fármaco. Estamos hablando de los antimuscarínicos. Hay que considerar también la morbilidad, la comorbilidad y la polimedicación de nuestros pacientes. Si tenemos a una dama, un varón con vejiga hiperactiva, que es un paciente anciano, un paciente frágil, estos pacientes por lo general ya tienen de 4 a 8 fármacos tomando durante el día. De agregarles un noveno o un décimo fármaco puede ser complicado. Entonces hay que ver también las interacciones medicamentosas con estos fármacos. Un antimuscarínico bien elegido, pues obviamente debe ser seguro, tolerable y efectivo a pesar de la comedicación. Los antimuscarínicos con efectos secundarios, como ya los comentamos, ayudan a aumentar el problema de memoria. Hay que evitar siempre oxybutinina en ancianos y evitar indicar antimuscarínicos a largo plazo. Esto se supone que no más de 3 o 6 meses los antimuscarínicos, sobre todo para personas mayores. ¿Y qué podemos decir de los beta 3 agonistas? Que los beta 3 agonistas tienen un mecanismo de acción totalmente diferente, como ya lo mencionamos. Beta 3 agonistas en la cúpula aumenta la relajación, los antimuscarínicos en el trígono y en el cuello disminuyen las contracciones involuntarias. Miraverón siempre es eficaz tanto en pacientes nuevos como en pacientes previamente tratados. Y por costumbre, los urólogos normalmente siempre empezamos con antimuscarínicos y luego cuando no van bien o fracasan, pasamos a miraverón y la adherencia es mayor con miraverón. Y esto es por la disminución de los efectos secundarios. Es bien tolerado y seguro desde el punto de vista cardiovascular. Como hemos visto, menos del 1, menos del 2% de incidencia de taquicardia o hipertensión. La sequedad de boca y estreñimiento no es un problema para miraverón.
Mira, Verón no se asocia a retención aguda de orina y es seguro en pacientes con síntomas de tracto urinario inferior, que no estén obstruidos obviamente, y obviamente tienen una mayor adherencia al tratamiento que los antimuscarínicos. ¿Cuál es el mensaje para casa final? Que debemos identificar a la vejiga hiperactiva como un síndrome clínico. Solo tenemos que descartar dos cosas: infección urinaria y patología vesical como cálculos, tumores, pólipos. ¿Okay? Una vez identificado, si no tiene residuo postmisional elevado, uno puede ya empezar con un tratamiento de primera línea, que siempre va a ser restricción hídrica, régimen higiénico dietético, aprender a controlar la vejiga, y que se puede combinar con el inicio de una terapia farmacológica, de la indicación de un medicamento, que puede ser o bien un anticolinérgico, antimuscarínico, o bien puede ser un beta-3 agonista, dependiendo mucho de los antecedentes personales de cada paciente. Si tiene glaucoma, obviamente no se puede dar un anticolinérgico. Si tiene un problema vasogástrico también. Si es un gran estreñido, obviamente no podemos dar un antimuscarínico, pero ahora ya tenemos una buena opción, que son los beta-3 agonistas, que no tienen estos problemas de efectos secundarios de los antimuscarínicos. Así que les agradezco mucho por su atención. Si tienen alguna pregunta sobre esta patología tan frecuente, pero tan poco diagnosticada y tan poco tratada, pues estamos gustosos de poder atender todas sus preguntas. Gracias, doctor Delgado, por la ponencia. Los invitamos a todos los colegas que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Aprovecho para hacer la primera, Manuel. ¿Cómo poder valorar la respuesta al tratamiento? Sí, disculpa. ¿Cuáles son cómo valorar la respuesta al tratamiento y cuándo considerar modificar el tratamiento que ya estamos indicando? Claro. Inicialmente le damos de 4 a 6 semanas el tratamiento. A la cuarta semana se cita al paciente. Obviamente en 15 días ya debería tener resultado, algunos resultados, pero al mes se le cita al paciente. La evaluación es clínica. Lo ideal, te soy sincero, es que el paciente haga un diario miccional. El diagnóstico clínico debe ser apoyado por un diario miccional de mínimo 3 días, y lo ideal sería que al mes el paciente venga con otro diario miccional y nosotros luego comparar si hay mejoría o no hay mejoría. ¿Por qué? Porque eso es una evaluación objetiva de la mejoría o no de la vejiga hiperactiva. Muy pocos pacientes, te soy sincero, llenan correctamente el diario miccional, y básicamente lo que vienen ellos es refiriendo una mejoría clínica en porcentajes, ¿no? Doctor, he mejorado 30, 40, 50%, y ellos mismos vienen diciendo si le fue bien o le fue mal con el fármaco. Entonces, de ahí en la evaluación mensual nosotros tenemos que tomar conciencia si administramos un mes más el tratamiento o hacemos el cambio al otro grupo de fármacos, sea hayas empezado con beta-3 agonistas o sea hayas empezado con antimuscarínicos. Pero la correcta evaluación debería ser con un diario miccional. Perfecto. Acá tenemos una pregunta que dice, en su experiencia sobre la vejiga hiperactiva con cistitis intersticial, ¿qué nos podría decir al respecto? Muy buena pregunta. Muchas veces estas dos enfermedades se suman, y a veces es difícil el diagnóstico. La cistitis intersticial también se le conoce como síndrome de vejiga dolorosa, y tienen algunos síntomas en común, pero también hay una gran diferencia entre ellas dos, y es bueno saberlo. La cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa se caracteriza básicamente por dolor vesical al llenado. Es decir, la paciente siente dolor cuando se está llenando la vejiga y va corriendo al baño, no porque tenga urgencia, sino porque quiere evitar que aparezca el dolor en la vejiga. Entonces, esta paciente tiene polaquiuria, entre comillas, pero no tiene urgencia miccional. Lo que hace es, va rápido al baño, pero para evitar que le duela la vejiga. Entonces, esa es la gran diferencia. Luego hay otras diferencias en el diagnóstico, en cistoscopía, obviamente, en una vejiga hiperactiva lo que vas a encontrar son trabeculaciones. En cambio, cuando haces una cistoscopía en una cistitis intersticial, puedes encontrar glomerulaciones, úlceras de Hanner, o, ojo, también la cistoscopía puede ser completamente normal. Entonces, he ahí también la instrumentación y el bagaje clínico y de apoyo al diagnóstico de cada especialista. Pero los manejos son diferentes. El manejo de vejiga hiperactiva es uno, y el manejo de vejiga dolorosa o cistitis intersticial es completamente diferente.
Perfecto. Manuel, ¿qué hacer en el caso de un paciente postoperado de próstata que tiene síntomas de vejiga hiperactiva? Es muy frecuente. 13% de pacientes operados de próstata, es decir, desobstruidos, hacen una vejiga hiperactiva de novo. Es decir, antes de la cirugía no tenía síntomas de vejiga hiperactiva, solo tenía síntomas obstructivos y después de la desobstrucción hacen una vejiga hiperactiva. Lo que se hace ahí, se, se activa el protocolo de actuación y de manejo de vejiga hiperactiva y se puede ofrecer o bien beta-3 agonistas o bien antimuscarínicos uroselectivos. Y eso es algo que está descrito en la literatura médica, que podría pasar. Recordad también que hay estudios que dicen que el 40% de hombres con próstata o prostatismo, o LUTS, como se le conoce ahora, también van de la mano con hiperactividad vesical. Así que no es raro que tengamos a un paciente que no solo tenga patología prostática obstructiva, sino también signos de vejiga hiperactiva. Lo ideal sería nosotros diagnosticarlo antes. Y ahí viene ya la indicación médica de los colegas. Si es que tú sospechas una vejiga hiperactiva, pues en algunos casos podrías indicar una urodinamia para identificar si verdad este paciente ya antes de la cirugía próstata ya tenía de repente la vejiga hiperactiva. Durante el diagnóstico, Manuel, ¿sugieres algún cuestionario? Porque tengo entendido que existen algunos cuestionarios Sí, predeterminados para los sí, pacientes, sí. ¿no? Existe el ICQ y el de vejiga hiperactiva de forma corta. Sí, existen, se pueden llenar en consultorios, siempre guiados mejor por por el especialista. Y es una forma objetiva de evaluar primero el diagnóstico, la intensidad del diagnóstico y luego el control a la cuarta semana. Pero sí existen y deberían ser elaborados, ¿no? Llenados por el paciente. Perfecto. ¿No tenemos más preguntas de la audiencia? Si aún existe algún colega que desea hacer alguna pregunta, bienvenida en estos momentos. Antes de pasar a la siguiente sesión. Y si no, pedirte, Manuel, unas conclusiones finales o una recomendación en la atención primaria. Sí, es muy importante lo que tú dices. ¿Por qué? Porque esta patología, como bien dicen los estudios, en este caso el estudio egipcio, es una patología subdiagnosticada y a su vez subtratada. Entonces, uno también tiene que ir pensando de que la vejiga hiperactiva tiene una prevalencia 1 de 30%. Estamos hablando de que tercera parte de las personas tienen síntomas y signos de vejiga hiperactiva. ¿Cuáles son los signos? Polaquiuria más de 8 veces al día, nocturia más de una vez en la noche, con urgencia y en ausencia de infección. Esa paciente clínicamente ya tiene vejiga hiperactiva. Y solo con un urocultivo y una ecografía renovesical con residuo podmisional que estén, entre comillas, normales, uno ya tiene el diagnóstico clínico de vejiga hiperactiva y ya puede iniciar tratamiento. Primero siempre preguntar por sus hábitos alimenticios y de ingesta de líquidos, eh, y a enseñarles a los pacientes que pueden entrenar su vejiga, pueden hacer ejercicios de Kegel y luego empezar con un fármaco, según los antecedentes antimuscarínicos o beta-3 agonistas y empezar el tratamiento siempre por 4 semanas al inicio, una evaluación mensual para ver la mejoría o no de estos pacientes. ¿Qué tan efectivos son los ejercicios de Kegel, Manuel, comparado al tratamiento farmacológico? ¿Realmente se consideran como un enfoque de tratamiento inicial o necesariamente tiene que venir acompañado con un producto o un tratamiento farmacológico? Mira, normalmente las guías clínicas te hablan de ir de menos a más, ¿no? De primera línea, recién pasas a segunda línea. En la práctica nosotros asociamos rehabilitación de piso pélvico con farmacoterapia. Y eso lo vemos nosotros mucho cuando hacemos urodinamia. Tenemos pacientes con vejiga hiperactiva en la cual tú ves que hay contracciones involuntarias del detrusor y le pides al paciente que haga una contracción de piso pélvico. Y se ve como claramente el paciente hace contracción de piso pélvico y la curva de la contracción baja. Entonces, yo sí soy un convencido de que un ejercicio de Kegel o rehabilitación de piso pélvico bien hecho da buenos resultados, pero siempre en combinación con la farmacoterapia. Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por la presentación.
Creo que ha sido bastante clara y con los tips necesarios para la atención primaria de salud. Esperemos que ahora todos tengan más herramientas para poder identificar a los pacientes o las pacientes con vejiga hiperactiva, que como bien has mencionado, esta es una patología subdiagnosticada en nuestro país, ¿no? Y que obviamente podamos ofrecer un tratamiento y mejorar la calidad de vida, sobre todo en estas pacientes. Correcto. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco, Manuel. Pasamos inmediatamente con el video de intermedio para venir nuevamente ya con la segunda sesión, con la segunda ponencia a cargo del doctor Nicanor Rodríguez. Bueno, buenas noches, doctores. Continuamos con la séptima sesión. En este caso tenemos la segunda ponencia de la sección de urología de esta cuarta jornada del médico general. Y para ello vamos a hablar el día de hoy sobre hiperplasia de próstata.
y tenemos como invitado al doctor Nicanor Rodríguez. El doctor Rodríguez es especialista en la paroscopía general y oncológica de España. También tiene una especialidad en la paroscopía 3D urológica del Hospital Clínic Barcelona. Obviamente es urólogo oncólogo, profesor de la Universidad San Martín de Porres, secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Urología. Trabaja actualmente como médico urólogo oncólogo en la Clínica Internacional de San Borja, en la Clínica TEXA y en la Clínica Detecta. Bienvenido, Nicanor, un gusto tenerte esta noche con nosotros. Muchas gracias Omar. Realmente para mí es un placer estar con ustedes y fundamentalmente es más que un gusto poder estar con los médicos generales. Esta cuarta jornada del médico general es muy importante para que el mensaje del conocimiento de qué es la hiperplasia, cómo son los mecanismos de crecimiento de la misma, cómo hacemos el diagnóstico y cómo planteamos un tratamiento, es muy importante para llegar a ellos. Evidentemente, Manuel Delgado ya ha dado un alcance sobre la importancia de la vejiga y los trastornos vesicales, y yo voy a hacer un poco el complemento en cuanto a la hiperplasia prostática en los hombres. Muchas gracias, Omar, muchas gracias a tu equipo y a Química Suiza por la invitación. Bueno, este es el primer slide, y el primer slide es para que vean un poco la anatomía prostática. La próstata, cuando es una persona joven, tiene un volumen aproximadamente de entre 15 y 20 gramos. A medida que la persona va desarrollando en edad, el volumen va creciendo. Anatómicamente tiene una zona periférica y una zona central, y la zona central está involucrada a la zona de transición, que es donde fundamentalmente se ubican los receptores alfa-adrenérgicos, y es donde realmente el mecanismo de los medicamentos van a actuar a nivel del bloqueo de los alfa-1. Pero también es importante tener conocimiento que la zona periférica es una zona en la cual el cáncer de próstata tiene mayor prevalencia. La glándula prostática tiene un componente glandular y un componente muscular evidente, y el componente muscular es el que aprovecha la terapia para poder mejorar los síntomas urinarios. En cuanto a la biología molecular, es importante tener en cuenta que la testosterona, cuando ingresa a nivel del epitelio celular o la célula estromal, en este caso la figura que está al lado izquierdo en la célula estromal, a través de la enzima 5-alfa reductasa se convierte en dihidrotestosterona, y este es un potente estimulador de los receptores androgénicos, y eso estimula el ADN celular y los factores de crecimiento. También la dihidrotestosterona a través del receptor androgénico en las células epiteliales estimulan el ADN, y los factores de crecimiento también. Pero es importante tener en cuenta, fíjense ustedes, cómo la biología molecular controla el crecimiento prostático. Si ustedes ven la figura que está al lado izquierdo, hay un balance entre la proliferación celular y la muerte celular. Entonces, tanto los mecanismos agonistas y antagonistas que están estimulados por la dihidrotestosterona mantienen un balance y hacen que sea una próstata normal, pero cuando hay un desbalance del mismo y cuando los agonistas predominan, quiere decir los factores de crecimiento actúan en la proliferación celular y no hay muerte celular, no hay apoptosis, hay un desbalance promovido por el estímulo de los estrógenos también. Eso crea y hace un desarrollo prostático, lo que denominamos hiperplasia. ¿Cuáles son los escenarios que nos vamos a encontrar nosotros frente a nuestros pacientes? Diferentes tipos de crecimiento de la próstata que nos va a dar síntomas urinarios. Pueden haber crecimiento de próstatas que van y se ingresan a la vejiga, que se llama lóbulo medio, próstatas centrales con crecimiento excéntrico.
próstatas trilobulares, como ven en la imagen número C, letra C, y la letra D son próstatas pequeñas con crecimiento intrínseco que obstruyen la uretra prostática. Entonces yo traigo esta imagen porque nosotros no tratamos el crecimiento prostático, tratamos los síntomas. Podría haber un paciente con un crecimiento prostático importante y no tener síntomas urinarios. Es importante tener en cuenta esto para poder tener un buen tratamiento. En cuanto a la epidemiología, es notable que la edad es un factor importante y hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, la hiperplasia patológica ya tiene una prevalencia un 8% a los 30 años, un 50% a los 50 años y más de un 70% por encima de los 60 años. Aproximadamente un 90% de hombres van a desarrollar cambios histológicos en la hiperplasia y esto definitivamente, como ven en esta imagen de las barras, la edad es importante a tener en cuenta. Y en cuanto a los síntomas, nosotros a los síntomas del tracto urinario bajo, a los síntomas prostáticos, pueden presentar molestias tanto de llenado, vaciado y síntomas postmiccionales. Pero importante que vean esta gráfica en el último cuadro, 25% de los pacientes pueden tener síntomas mixtos, ya llegar con síntomas de llenado, vaciado vesical y síntomas postmiccionales que tenemos que tener en cuenta para poder tener un buen tratamiento. En cuanto a la próstata, se espera que a nivel mundial, con el envejecimiento de la población, esto aumente la prevalencia, y se ha estimado, este es un trabajo de Irwin, que en el 2018, que ya pasó hace más de 2-3 años atrás, 1.1 billones de hombres van a sufrir LUTS y obstrucción urinaria, o sea, se le va a cerrar la vía urinaria y va a ser necesario colocarle una sonda probablemente. Esto traslopado al 2021 probablemente haya un incremento, no tan significativo, pero sí lo existe. En cuanto a la prevalencia, fíjense ustedes, hay un grupo etario que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener objetividad, porque es en ese grupo etario donde se desarrolla la hiperplasia en un 70%, el crecimiento prostático en un 48% y los síntomas del tracto urinario bajo en un 40%. Y ese es entre los 60 y 70 años en los cuales nosotros debemos tener en cuenta ese grupo etario para poder tener un diagnóstico importante. Pero fíjense ustedes qué tan importante es el crecimiento prostático, que nosotros estamos en cuarto lugar en cuanto a la prevalencia, luego de 51% de enfermedad coronaria, hiperlipemia, hipertensión, diabetes, y el crecimiento prostático con un 13.5%. Importante tener en cuenta que es frecuente. En cuanto a la etiología de los síntomas urinarios, no estoy hablando del crecimiento de la próstata, sino los síntomas del tracto urinario bajo. Puede ser multifactorial. Una vejiga hiperactiva podría darte síntomas de tracto urinario bajo, una obstrucción por una hiperplasia puede darlo, cálculos, tumores de vejiga, estrechez de uretra, infección urinaria, prostatitis, una vejiga neurogénica. Todos esos elementos pueden englobar a los síntomas del tracto urinario bajo, que es como nosotros llamamos a las molestias que tiene el paciente cuando hay crecimiento prostático. Importante también a tener en cuenta que la hiperplasia puede deberse a diferentes factores que van asociándose para la progresión y desarrollo de la hiperplasia, como son alteraciones hormonales, procesos inflamatorios, síndrome metabólico, que lo vamos a ver, y eso hace cambios en el tejido prostático y crecimiento del mismo. En cuanto a la enfermedad inflamatoria, que puede ser una respuesta inmune o no, definitivamente, como ven en el cuadro, hay un primer daño, una primera injuria, que es un proceso infeccioso, que puede ser a través de una injuria celular, una exposición a un autoantígeno, cambios hormonales, o esto genera un trauma a nivel de la glándula y disrupción de los ductos. Eso con el tiempo va a ir
haciendo una respuesta autoinmune y desarrollando una inflamación crónica, y esto también va a desarrollar un crecimiento prostático a futuro. En cuanto a los factores de riesgo que desarrollan la hiperplasia, dos factores importantes. Hay factores de riesgo no modificables y los factores de riesgo modificables. Y los no modificables le da a la genética, la geografía principalmente. Nosotros no podemos alterar esto. En cuanto a los factores de riesgo modificables, los cuales sí podemos actuar: hormonas esteroides sexuales, síndrome metabólico, obesidad, diabetes, actividad física, dieta y procesos inflamatorios. En cuanto al síndrome metabólico, importante a tener en cuenta que puede el síndrome metabólico describirse como una coocurrencia de factores de riesgo cardiovasculares severos, como obesidad, intolerancia a la glucosa, dilipemia, hipertensión. Y hay un estudio en hombres que con al menos 3 componentes del síndrome metabólico tiene un 80% de incremento de prevalencia de los síntomas urinarios comparados con las que no lo tienen. Y otro estudio en el cual los hombres con enfermedad coronaria tienen 2 veces mayor riesgo de desarrollar hiperplasia clínica. Entonces es importante que el síndrome metabólico está asociado también con el crecimiento prostático, y este es un artículo en el cual la prevalencia o la asociación entre el síndrome metabólico y hiperplasia benigna está claro que tiene un rol importante a tener en cuenta. Pero es importante este gráfico porque en la enfermedad, en la hiperplasia, hay varios escenarios que se desarrollan. Pacientes que desarrollan hiperplasia generalmente son pacientes mayores de 40 años, en el cual comienzan a haber cambios histológicos, hay síntomas urinarios, puede haber obstrucción urinaria y obviamente también la disfunción sexual eréctil participa de todo este escenario. La hiperplasia, el proceso proliferativo de la hiperplasia afecta al músculo liso y al epitelio. El 40% de las próstatas hiperplásicas es músculo liso, es la importancia por la cual el efecto medicamentoso de relajación del músculo liso a través de los alfa bloqueadores es importante tener en cuenta como una mejora sintomática de las molestias urinarias. Hay un componente dinámico de la obstrucción que es mediado por la contracción del músculo liso. Hay estudios multicéntricos, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo, que confirman la efectividad clínica de los bloqueadores alfa para el tratamiento de la hiperplasia. En cuanto a los receptores, es importante porque ahora en el escenario del tratamiento de la hiperplasia disponemos de múltiples medicamentos, inclusive asociaciones que nos pueden dar mejora de los síntomas, y debemos tener claro en qué pacientes vamos a indicar cada uno de estos medicamentos y cuál va a ser la mejora en base a los síntomas que puede tener el paciente. Pero acá hay receptores alfa-adrenérgicos, enzimas como la 5-alfa-reductasa, tipo 1 y tipo 2, los receptores muscarínicos y las enzimas de fosfodiesterasa tipo 5 a través de los canales de calcio que actúan relajando el músculo liso prostático también. Es importante tener en cuenta. Entonces disponemos dentro del tratamiento de los síntomas alfa bloqueadores, inhibidores alfa-reductasa. Los alfa bloqueadores los conocemos, alfuzoxina, 2-alfuzoxina, tamsuloxina, y estos bloquean los receptores alfa-adrenérgicos de próstata, uretra y vejiga, relajan el músculo liso y hay mejora de los síntomas y del flujo urinario. En cuanto a los inhibidores 5-alfa-reductasa, como el dutasteride y finasteride, disminuye la síntesis de dihidrotestosterona, hay una reducción de volumen prostático y disminuye la obstrucción prostática a largo periodo, a largo tiempo. El tratamiento con los inhibidores 5-alfa-reductasa mínimo tiene que ser de 8 meses, entre 6 a 8 meses para tener un efecto considerable. En cuanto a cuáles son las recomendaciones de evaluación clínica de los síntomas del tracto urinario y la obstrucción, y evidentemente como primera medida la historia clínica. La historia clínica, nosotros tenemos un cuestionario de síntomas que es el cuestionario del IPSS, que nos divide los síntomas en leves, moderados y severos según puntaje
y un cuadro en el cual el paciente debe llenar el mismo. ¿Debemos hacer un diario miccional o un diario vesical en el paciente? Sí, es muy simple decirle al paciente cuántas veces va al baño durante el día, cuántas veces se levanta en la noche, cuánto de volumen hace en cada micción. Hay herramientas clínicas para las cuales nosotros podemos identificar qué tipo de paciente tiene uno y otro síntoma. Tacto rectal se debe hacer, deberíamos todos hacer un tacto rectal porque realmente el conocimiento de la próstata y la identificación del cáncer de próstata prematuro en nuestra realidad es fundamental. Vemos mucho cáncer de próstata en estadio avanzado y realmente esa es una misión que debemos tener todos. Examen de orina para determinar si hay infección urinaria. El antígeno prostático es importante como una herramienta de seguimiento y control y diagnóstico de cáncer de próstata. La función renal a través de creatinina, volumen posmisional es importante. Uroflujometría no la hacemos dentro del escenario rutinario de nuestra práctica diaria. Y estudio de imágenes del tracto urinario superior y de la próstata sí la hacemos rutinariamente. Son las diferentes asociaciones, tanto la europea como la americana, y los comités que nos dirigen las guías para nosotros tomar en cuenta el manejo de la hiperplasia. Y traigo esta diapositiva porque es importante diferenciar síntomas irritativos y síntomas obstructivos para nosotros tener un conocimiento clínico de qué nos estamos afrontando. Muchos de estos síntomas se asocian o pueden estar superpuestos, pero si ustedes hacen un interrogatorio y le dicen al paciente simplemente, ¿su chorro urinario es débil? Sí, ok. Están pensando que puede haber una obstrucción. Si hay síntomas irritativos, pueden estar pensando que hay un problema inflamatorio o un problema vesical. No voy a profundizar, pero es la generalidad, porque si nosotros profundizamos un poco más, nos vamos a perder. Pero tener en cuenta estos dos escenarios. Este es el IPSS, como ven ustedes, esto tiene un puntaje, son preguntas acerca de la micción, acerca si se levanta o no en la noche. Todo esto se puede hacer en la consulta, entregar al paciente y poder tener un graficado, realmente cuáles son su escala de síntomas. El PSA. El PSA es importante, es una proteína que segrega la glándula prostática, la célula glandular, y con la edad, fíjense ustedes, el PSA va a ir aumentando. ¿Por qué aumenta? Va aumentando también porque el PSA, aparte de que aumenta en el cáncer de próstata, puede aumentar en los procesos inflamatorios infecciosos de la próstata y también en la hiperplasia prostática. Es una prueba de alta sensibilidad, pero una especificidad que todavía debemos manejarlo. Este algoritmo es importante para ustedes. Yo creo que acá va resumido un poco el mensaje, y el mensaje es que si tienen un paciente con sospecha de patología prostática y tiene retención urinaria, obviamente ustedes van a tener que hacer un intento de colocar una sonda. Si es efectivo el intento, perfecto. Si no es efectivo, o sea, si no se realiza adecuadamente el vaciado, tienen que enviarlo a emergencia. Pero si el paciente está en el escenario del medio, tiene síntomas urinarios, ustedes le hacen un interrogatorio, le hacen un tacto rectal, le hacen una prueba de orina y análisis de sangre, dentro de ellas glucosa, creatinina, PSA. Pueden hacerle un seguimiento al paciente. Si hay sospecha de hiperplasia, pueden hacer una ecografía, si hay micro o macrohematuria o una infección recurrente, y hacen un diagnóstico de hiperplasia prostática, y ese paciente probablemente lo puedan medicar ustedes. Pero si es un paciente que tiene criterios de derivación, como ven en el escenario del cuadro inferior derecho, en el cual el tacto rectal es patológico, en el cual los síntomas son severos, el cual el PSA está por encima de 10, tiene un PSA entre 4, un porcentaje de PSA libre bajo, tiene una edad mayor de 50 años, síntomas urinarios con sospecha de hiperplasia o una creatinina elevada, hay que
remitirlo al urólogo inmediatamente para que ese paciente sea vigilado. Entonces, ustedes tienen una misión muy importante en este escenario en el cual pueden tratar al paciente, en escenario en el cual pueden diagnosticar al paciente y remitirlo al urólogo oportunamente. Como ven, los síntomas urinarios bajos, se puede hacer una vigilancia simplemente, medidas higiénicas, consejos sobre estilo de vida, que ya lo vimos, seguimiento y evaluación anual y seguimiento del primero y tercer mes con síntomas urinarios. El manejo de los síntomas urinarios en cuanto a observación, muchos de los pacientes con síntomas urinarios no fueron suficientemente sintomatológicos para iniciar tratamiento médico quirúrgico, pueden ser manejados conservadoramente, algunas con observación. Claro, si hay síntomas leves podrían ser manejados, pero pocos pacientes evolucionan a retención aguda de orina o complicaciones de insuficiencia renal y cálculos. Y estos síntomas pueden mejorar espontáneamente o estabilizarse en algunos hombres. Esto sí es importante. Yo pienso que los pacientes que llegan a retención aguda de orina son pacientes que deben ser evaluados. Probablemente son pacientes con próstatas agrandadas que necesitan tratamiento quirúrgico y no llegar a una complicación como la insuficiencia renal y los cálculos. Evidentemente, en nuestra situación, en nuestro país, tenemos pacientes con grados de insuficiencia renal, en el cual tenemos que estabilizar al paciente primero para poder operarlos. En cuanto al escenario de los pacientes que tengan síntomas moderados a severos, fíjense ustedes en ese cuadro rojo, que lo he marcado muy bien, podemos tener diferentes escenarios en los cuales ustedes como médicos podrían tratar al paciente, y eso va a depender de qué. Va a depender, uno, de los síntomas. Dos, de si es una próstata agrandada o no. Tres, si tiene además una próstata agrandada, un PSA por encima de 1.5, y a esos pacientes se le puede hacer un seguimiento. El otro escenario es pacientes con síntomas de tracto urinario bajo, con IPSS de moderado a severo y con síntomas de urgencia miccional o incontinencia de urgencia sin volumen postmiccional ecográfico. También se podrían tratar con terapias combinadas. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución de los bloqueadores alfa en los últimos años? Simplificar su administración, comprimidos de liberación lenta, dosis diaria, única, mejora la tolerabilidad, utilizar fármacos más selectivos, eso ayuda, y mantener la efectividad y la mejoría sintomática en el tiempo es importante a tener en cuenta. En cuanto a los objetivos que tenemos, hay objetivos a corto tiempo y a largo periodo. A corto tiempo, mejoría rápida de los síntomas. Ustedes le dan un medicamento, el paciente mejora inmediatamente, mejora su flujo urinario, mejora el Qmax, que es un elemento que nosotros hacemos por uroflujometría. Y a largo tiempo mantiene la mejora de los síntomas, previene la progresión sintomática, reduce el volumen prostático si es que usamos inhibidores de 5-alfa reductasa, y puede en algunos casos reducir los riesgos de retención aguda de orina y necesidad de cirugía, y hay un estudio importante que es el estudio TOPS que respalda este escenario. La importancia del manejo, objetivos de la terapia médica en los hombres, principales terapias médicas para el manejo, alfa bloqueadores, 5-alfa reductasa, terapias combinadas, solifenacina, tansulosina, fitoterapia, cirugía. ¿Y cuáles son los fundamentos del uso de los bloqueadores altamente selectivos, alfa altamente selectivos? Aumentar su eficacia debido a relajación de músculo liso, reducir los efectos secundarios debidos a la relajación, como es hipotensión, astenia y mareo. La expectativa que tenemos del tratamiento de nuestros pacientes: reducción del 50% de los síntomas, aumento del 40% del flujo urinario por uroflujometría, mejoría de los parámetros urodinámicos si es necesario realizarla, beneficio de la nicturia, porque muchos de los pacientes se quejan de que van al baño, muchas veces se levantan en la noche y eso
su calidad de vida empeora muchísimo con un paciente que se levanta mucho en la noche y no puede dormir. Ningún efecto perjudicial sobre la función eréctil o la libido. En cuanto a las propiedades farmacocinéticas, el tiempo máximo que debe estar en plasma, en concentración plasmática, estamos hablando de la tansulosina, 6 horas, y el tiempo de vida media 10 a 13 horas. En cuanto a la terapia combinada, ya tanto las guías americanas como las europeas ya han recomendado el uso de terapia combinada con antagonistas de receptor muscarínico en pacientes con síntomas de tracto urinario severo o moderado, con síntomas de llenado que han sido insuficientemente tratadas con monoterapia. La recomendación es fuerte en este nivel, en el cual son pacientes que uno le da un alfa bloqueador, no hay mejorías de los síntomas de llenado, y eso hace que el paciente pueda beneficiarse con alguna terapia combinada. En cuanto a los alfa bloqueadores, reduce de 0.5 a 1.1 las veces que va a la noche, y la reducción asociada con el miravergón o los anticolinérgicos reducen aún más este síntoma de ir en la noche. Estos son escenarios en los cuales la reducción de la nicturia es importante en las asociaciones y en las terapias combinadas, fundamentalmente en tanto el volumen urinario nocturno como en las veces que el paciente va al baño en la noche. Impacto de los medicamentos en la función sexual, y la tansulosina tiene cierto impacto en la eyaculación retrógrada, y evidentemente es una de las cosas que nosotros debemos transmitir al paciente, que el paciente va a tomar el medicamento, pero probablemente tenga una buena función eréctil, pero no haya resultado, no haya una eyaculación, o esta eyaculación sea muy escasa, y eso es debido a la potencia que tiene el alfa bloqueador, en este caso la tansulosina, a nivel del cuello vesical. Y esto hace que el eyaculado, en vez de hacerse anterógrado, se haga retrógrado. Entonces, en cuanto a las conclusiones, importante evaluación clínica en el contexto de historia clínica, cuestionarios que existen, el examen rectal, el examen de orina, el PSA, la ecografía, el volumen postmiccional, opciones de tratamiento. Si son síntomas leves, podemos observar al paciente, no es necesario tratarlo. Tratamientos médicos, tenemos terapias alfa bloqueadores, 5-alfa reductasa y terapias combinadas. La cirugía sí tiene un espacio importante también en la terapia de la hiperplasia. Y el estudio en TOPS, que un poco fue lo que les manifesté en cuanto a uno, que estas terapias reducen el manejo de las retenciones agudas de orina. Hay una reducción de la necesidad de terapias invasivas, reducen los síntomas severos del SCORP AUA, y el nivel de evidencia y grado de recomendación es 1A, grado de recomendación A. Entonces tenemos que llevarnos este mensaje, y ese mensaje de un algoritmo que les va a servir a ustedes, porque van a poder saber cómo diagnosticar al paciente del punto de vista clínico, del punto de vista de un examen físico, del punto de vista de valoración bioquímica, y cuándo deben realizar alguna referencia o transferencia al médico urólogo. Pero este escenario es muy importante que lo tengan en cuenta, que lo tengan presente, porque esto es para ustedes, esto es lo que ustedes deben aprovechar, y evidentemente ustedes pueden tratar la hiperplasia, porque es un tratamiento que oportunamente puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con síntomas de tracto urinario bajo. Agradezco la invitación de Química Suiza, al director médico, al doctor Omar Rodríguez, a mis colegas que me acompañan, a Manuel Delgado. Muchas gracias por la organización, y bueno,
Cuídense mucho. Estas épocas son épocas de cambios en cuanto a la pandemia, y espero que todos estén bien. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Omar. Gracias, Nicanor. Tenemos algunas preguntas que van a comenzar a llegar de la audiencia. Es un tema muy interesante y bastante común en nuestro medio, que a veces se espera hasta llegar a momentos ya cuando tienen alguna sintomatología severa, porque muchos pacientes tienen temor a ir al urólogo, ¿no? Y son diagnosticados de repente en la atención primaria ya con algunos síntomas avanzados de hiperplasia. Sabemos que los tratamientos, Nicanor, están básicamente destinados a prolongar el mayor tiempo la fecha de una cirugía, porque la próstata va a seguir incrementando su tamaño. Si se inicia de una forma temprana, hablamos de temprana de un paciente que tenga síntomas no tan severos o no severos, ¿cuánto tiempo se puede prolongar el espacio hasta llegar a una cirugía en los pacientes? Bueno, hay medidores que debemos tener en cuenta en los pacientes que son tratados. Hay pacientes que pueden estar años con el tratamiento médico y evaluación anual con urología, pero hay factores importantes que hay que tener en cuenta. El volumen posmiccional es uno de ellos. En sus controles, valorar si el volumen posmiccional es importante. Dos, anatómicamente, si es una próstata que tiene lóbulo medio, es muy difícil que esos pacientes lleguen a una mejoría sintomática. O sea que anatómicamente también tenemos otro factor que lo podemos determinar por ecografía. Que no respondan al tratamiento y de síntomas moderados se hagan síntomas severos, que los pacientes tengan infecciones urinarias recurrentes y sea necesario hacer cirugía, son escenarios que puede haber en el día a día. Entonces, la decisión de cirugía en algún grupo de pacientes puede pasar años con tratamiento y van a estar muy bien. Pero hay otros pacientes en el cual el seguimiento es importante para decidir una conducta quirúrgica inmediata. Hola, Omar. Perdón, Nicanor, estaba hablando sin micro. ¿Cuál es tu opinión respecto al uso de fitoterapia acompañado de tratamiento farmacológico? Bueno, la fitoterapia, realmente no hay estudios ni metaanálisis, estudios multicéntricos que valoren la fitoterapia como una opción de tratamiento. Europa e Italia son los países que usan mucha fitoterapia, pero versus fitoterapia versus placebo en estudios y metaanálisis y estudios prospectivos, no ha habido una diferencia importante. Entonces, realmente el uso de fitoterapia en el escenario de la hiperplasia probablemente sirva en algún paciente con síntomas leves a moderados, pero sin ningún factor de riesgo. De acuerdo. Y en referencia al tratamiento con tadalafil de 5 miligramos diario, ¿en qué momento debe ser utilizado? Porque vemos que muchos utilizan este tratamiento con doble fin, ¿no? Porque finalmente también tiene una mejora en la erección de los pacientes y además está cumpliendo una función en la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Sí, es importante, fíjense ustedes, esa pregunta, porque la hiperplasia está centrada dentro de varios escenarios, ¿no? Y dentro de esos escenarios está el crecimiento histológico de la próstata, los síntomas urinarios, la obstrucción urinaria y la disfunción eréctil. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene síntomas del tracto urinario bajo y tiene además disfunción eréctil, podemos
utilizar tadalafilo como una opción de tratamiento, porque realmente le va a mejorar los síntomas y le va a mejorar la función eréctil. Entonces hay un doble efecto de ganancia en cuanto al tratamiento en ese tipo de pacientes. ¿Debe haber algún enfoque diferenciado en el tratamiento de pacientes jóvenes o relativamente jóvenes y mayores con hiperplasia benigna de próstata en cuanto al uso de algunos medicamentos? Bueno, yo pienso que en pacientes jóvenes que tienen síntomas de tracto urinario bajo, moderados o severos, se debería investigar un poco más, porque usualmente los síntomas urinarios comienzan a partir de los 50 años. Pero si es un paciente joven con síntomas de tracto urinario, tenemos que valorar bien en qué escenario estamos. Si es un paciente que tiene síntomas urinarios por una estrechez de uretra o por un cuello vesical elevado, en el cual en ese grupo de pacientes debemos valorar si es necesario hacer algún procedimiento de diagnóstico. Y en cuanto a algún tratamiento médico para las personas jóvenes, sí hemos usado y sí usamos terapia con alfa bloqueadores, pero no usamos terapia con inhibidores de 5-alfa reductasa en este grupo de pacientes. Perfecto. Y acá comentan un caso clínico, doctor. A ver, Nicanor, si es que puedes Claro. ayudar a uno de los colegas. Dice que tiene un paciente de 66 años con antecedente de RTU. En los últimos 7 años presenta valores superiores a 20 de PSA, tacto rectal sin mayores hallazgos significativos. ¿Cuál sería tu recomendación en ese caso? ¿O qué podrías pensar? Cuando los valores del antígeno están por encima de 10, es muy importante eso, tener en cuenta de que las posibilidades de que ese paciente tenga un cáncer de próstata son altas. Y si tienes un paciente con un tacto rectal normal, no quiere decir que no tenga un cáncer de próstata, podría tener una lesión en una zona anterior de la próstata o en la zona central. Y entonces, como ven acá, vamos a ver acá, en esta zona, no sé si ven, entonces uno hace el tacto y la zona periférica está libre, pero el cáncer está acá. Entonces, en ese caso, yo haría una resonancia multiparamétrica de próstata para estar seguro de que ese paciente no tiene un cáncer de próstata en una zona diferente o en un área anatómica anterior de la próstata. Perfecto. ¿Cuáles son las complicaciones posteriores que puede tener un paciente que es operado de próstata? ¿O qué es lo que se debería decir que le puede pasar a un paciente cuando decide operarse o se le indica una cirugía de reducción de próstata? Bueno, la verdad es que ahora tenemos muchas herramientas para la cirugía prostática y podemos quedarnos pues toda la noche hablando de ella. Y podemos hacer desde un láser de próstata hasta una terapia de acuablación con vapor de agua intraprostático. Pero en general lo que nosotros debemos transmitir al paciente que va a ser operado es, uno, que el eyaculado va a ser retrógrado. Probablemente acuablación con vapor de agua no te dé eyaculación retrógrada. Hay estudios que lo refuerzan, pero hay que transmitir al paciente que la eyaculación retrógrada la van a tener. En algún contexto, algún grupo de pacientes podría tener incontinencia transitoria. También hay que comunicarle al paciente que podría tener una incontinencia transitoria. El otro problema que podemos tener son las infecciones urinarias post cirugía, porque el paciente tiene un drenaje a través de la sonda y eso podría exponerlo a una infección urinaria y que también debe saberlo. En cuanto al escenario de la posibilidad de sangrado posterior a la cirugía, también hay que conversar con el paciente porque
Son pocos los casos, pero podríamos tener algún caso de sangrado post-cirugía. Perfecto. Tenemos una última pregunta. ¿Qué porcentaje de pacientes después de ser operados de próstata presentan daño de vejiga o hiperactividad de vejiga? La verdad es que en mi experiencia, los que tienen problemas de hiperactividad del detrusor luego de la cirugía son pacientes que previamente a la cirugía me manifiestan que hay urgencia, incontinencia y incontinencia urgencia. A ese grupo de pacientes deberíamos hacerle un estudio de urodinamia para valorar si hay realmente hiperactividad del detrusor y explicarle al paciente que luego de la cirugía podría tener urgencias, incontinencia y urgencia, y eso se podría manejar con un anticolinérgico. Pero también en mi experiencia me dice que una vez que uno desobstruye la próstata, mejoran los síntomas, y la urgencia y la hiperactividad del detrusor, a medida que el paciente va avanzando en tiempo de recuperación, eso va mejorando. Listo, Nicanor, muchas gracias por la ponencia. Lo mismo para Manuel Delgado, que nos ha acompañado esta noche, la noche urológica de la Jornada del Médico General, la cuarta Jornada del Médico General. Recalcarles a todos nuestros colegas que estamos en la 7ª sesión, falta todavía casi prácticamente la mitad de la jornada, que tenemos 4.5 puntos válidos para la certificación médica, y que tenemos también el auspicio tanto del Colegio Médico del Perú, la Universidad Cayetano Heredia y el grupo APREDIAP. Tenemos un bloque completo de endocrinología, donde vamos a hablar básicamente de diabetes y los últimos avances de diabetes en las últimas 4 o 5 sesiones de esta jornada. Y no me queda nada más que agradecerles a todos por su presencia. Gracias, Nicanor, gracias, Manuel. Y a todos los colegas que están conectados también, agradecerles e invitarlos a participar en la próxima sesión. Muy buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad. Con todos. Chao, chao. Chao, Manuel. Chao, Nicanor. Dejaba de transmitir.